la agenda ASG y la sostenibilidad. Me gustaría, por favor, invitar a subir al escenario a Omar Mariluz, director periodístico del diario Gestión, quien moderará este panel. Y asimismo me complace dar la bienvenida y pedir que se una a nosotros en el escenario nuestros 5 panelistas. Daniel Jordán, gerente de inversiones de mercados privados y públicos Bottom-up de AFP Integra. Por aquí, por favor. Juan Luis Valdivieso, gerente de inversiones de Protecta Security, a Mariana Escobar, Senior Operation Officer del IFC, José Luis Velázquez, socio líder de sostenibilidad y cambio climático de PwC, y Sebastián Hasenauer, Country Manager Región Andina de Cial, Dun and Bradstreet. Espero haberlo dicho bien esta vez. Les recuerdo a los asistentes que pueden hacernos llegar sus preguntas para los panelistas a través del QR que pueden visualizar en pantallas y en la parte posterior de sus credenciales. Asimismo, a los que nos acompañan vía streaming mediante el link compartido en el chat virtual. Al concluir este panel tendremos un espacio donde los panelistas estarán encantados de responder a sus preguntas. Así que adelante, Omar, y con la moderación y bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias a todos por estar acá y por la invitación. Es un tema sin duda apasionante y que sí pues genera muchísimo debate con todo lo que vemos, no solo en Perú, sino a nivel internacional. Les seré totalmente sincero, yo empecé a investigar y a escuchar sobre los temas de ESG recién en este reto que me tocó como director de gestión. Francamente, sabía sobre los temas de sostenibilidad, sobre los temas de responsabilidad corporativa, pero el concepto de ESG recién entró en mi cabeza hace muy poco y me quedé con una frase muy importante, porque más allá de la discusión y el debate y las pasiones y la ideologización que puede haber en la discusión, me quedé con algo que creo que es muy concreto al final del día para las empresas que deciden adoptar justamente estos ejes y estas prácticas a la interna. Era más allá de ver la rentabilidad del negocio, de los retornos que esto me pueda generar, es ¿cuál es mi costo? ¿Cuál es el costo en el mediano y largo plazo de no implementar estas políticas? Es decir, no cuánto gano, sino cuánto pierdo de aquí a 5, 10, 15, 20 años si no estoy pensando en el futuro y si no estoy pensando en ser sostenible o más crudamente, si no estoy pensando en sobrevivir hacia adelante. Entonces, eso me pareció muy potente, más allá de la discusión que está ahí, que está presente, y coincido totalmente, ¿no? Lo complejo que es, la cantidad de acrónimos, de letras, uno francamente se pierde, de organizaciones que te miden este tipo de parámetros, pero el fondo del asunto, entiendo, es, oye, ¿cómo sobrevivo? ¿Cómo mi empresa sigue siendo sostenible finalmente en el tiempo? Entonces, es muy interesante la visión que vamos a tener de todos los panelistas en este momento y quería empezar con Daniel, porque entiendo que AFP Integra, además, es socia de PIR ya hace 10 años. Entonces, hay una mirada muy interesante de perspectiva, pero también de lo que ha sido todos estos criterios y la evolución del ESG en esta década. ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo está evolucionando? Y la gran pregunta que probablemente todos se hagan en esta sala es, ¿cuál es el futuro del ESG en Perú y en el mundo? Daniel. Muchas gracias, Omar, y muchas gracias por la invitación al PIR. A ver, en estos últimos 10 años lo que hemos visto es, y yo creo que todo se centra en que en el mercado peruano se ha llegado a una conciencia de qué cosas son los factores ESG y cuál es la implicancia que tienen en los negocios, ¿no? Entonces, eso lo que ha generado, y no solo han quedado en palabras, sino lo hemos visto en hechos y en acciones en particular. ¿Y qué es lo que hemos visto? Desde el primer punto de vista respecto a las empresas, lo que hemos visto es de que muchas empresas han desarrollado de manera progresiva programas de sostenibilidad que han venido de la mano de una política integral, ¿no? Ya no se han generado programas específicos en ciertos factores de manera aislada, sino programas que han tenido un centro más holístico, ¿no? Entonces, ese es un primer punto que vemos relevante y que hemos visto que se ha desarrollado bastante.
Y ese esfuerzo y ese desarrollo ha venido de la mano de un acompañamiento de los reguladores también, ¿no? Entonces, en esa línea lo que hemos visto es que los reguladores se han esforzado en que el mercado y los inversionistas y distintos stakeholders puedan entender cuál es la posición de las distintas empresas respecto a todos los temas que están relacionados a sostenibilidad, y también que hay un mayor disclaimer o transparencia respecto a cómo han venido evolucionando ciertas variables clave en términos de ESG, ¿no? en cada compañía, ¿no? Entonces, ahí hemos visto un desarrollo importante. Ese es el punto de vista de las empresas, y desde el punto de vista de los inversionistas hemos visto también una evolución en el enfoque en cómo evaluamos a las compañías en términos ESG, ¿no? Y desde el punto de vista integral les puedo contar de que nosotros nos hemos enfocado mucho primero en crear herramientas. Obviamente esto es un tema nuevo, entonces hemos dedicado mucho trabajo para crear herramientas que nos sirvan para poder monitorear y evaluar a las distintas compañías. Y por otro lado, ha sido bien relevante crear equipos especializados que se enfoquen en esto, ¿no? Entonces, por ahí también vemos una evolución, y todo esto lo que ha generado o se ha plasmado en la creación de políticas de inversión responsable, políticas de engagement, políticas de cambio climático, que al final demuestran que todo este tema no solo ha quedado en palabras, sino también en acciones, tanto desde el punto de vista empresarial como desde el punto de vista de los inversionistas, ¿no? Entonces, por ese lado creo que ha habido mucho cambio y mucho progreso, y que hoy día el mercado peruano es un mercado donde hay mucho más robustez o madurez en términos de todo lo que está relacionado a ESG, ¿no? Perfecto. Y Juan Luis, eso se ve desde el lado de las compañías de seguros, donde vemos que claramente los fondos de inversión son parte importante de la cartera. ¿Son criterios que se evalúan antes de invertir? Bueno, primero, gracias al PIR por la invitación. A ver, en efecto, el tema de la apuesta de los portafolios de las aseguradoras hacia los fondos de inversión, llámese los fondos alternativos, viene con un crecimiento importante de concentración en los últimos años, y eso, digamos, en una coyuntura donde el mercado de deuda pública, por ejemplo, se ha visto realmente afectado, no solo en Perú, a nivel general, ¿no? Con un decrecimiento de emisiones, y ha permitido, digamos, a inversionistas como a las aseguradoras encontrar opciones donde podemos recibir, ¿no? Flujos predecibles que nos permitan calzarlo con las obligaciones que tenemos con nuestros clientes, ¿no? Entonces, dicho eso, termina siendo bien relevante la evaluación que hagamos de los gestores con los que vamos a trabajar y de los fondos que vamos a seleccionar. A ver, yo lo separaría, digamos, en cómo están los avances a nivel internacional y cómo están los avances de los gestores locales, ¿no? Primero, es súper relevante para nosotros el tener la tranquilidad de que los gestores están implementando o están incorporando en su proceso de selección de las inversiones principios de ESG, ¿no? Nosotros como aseguradoras tenemos un rol fiduciario del dinero que invertimos de nuestros clientes, y no nos libera el hecho de que por elegir un fondo no nos importa lo que pase con las inversiones que haga ese fondo. Y entonces, si hablamos del lado internacional, normalmente los fondos globales son gigantes, en especial los secundarios, ¿no? Estamos hablando que cada fondo puede tener 100, 200, 300 subyacentes detrás, la capacidad de seguirle el paso a 300 empresas que están en otros continentes, la verdad, sería muy complicado, y eso nos lleva a la obligación de estar tranquilos de que el gestor sí está haciendo, ¿no? este seguimiento riguroso. Entonces, a nivel internacional, yo diría que todos los gestores globales que nos llegan a la mesa tienen criterios ESG para la selección de sus operaciones, muy rigurosos además. Digamos que el proceso en sí mismo ya es objetivo en rechazar algo o aceptarlo, ¿no? Para evitar la subjetividad de que esto lo decide una persona, el proceso en sí puede eliminarlo. Los cuestionarios que hacen llegar a las contrapartes son muy severos, muy exhaustivos, y con ello además permite que en aquellos casos donde hay algo que mejorar, poder hacer una retroalimentación y seguimiento, ¿no? Después,
estos mismos gestores le dan tal relevancia al tema y para nosotros nuevamente es súper importante saber que es así, en el seguimiento y reporting de los resultados, digamos, de estos criterios, ¿no? El reporte de sostenibilidad que nos envían los gestores de modo periódico es tan relevante y tan rico en información como el propio reporte de desempeño financiero, así que eso nos deja la claridad y la tranquilidad de que lo están haciendo bien, ¿no? A nivel local, yo creo que todavía sí hay alguna brecha, digamos, de todo esto, este nivel de severidad que se utiliza a nivel internacional. En algunos casos, no todos los gestores ya han incorporado digamos, filtros vinculados con los principios ESG, pero la gran mayoría sí ya lo tiene al menos como parte de sus procesos, no necesariamente como un filtro en sí mismo, no objetivo para denegar algo o para no aprobarlo, pero sí hay prácticas de elaborar cuestionarios, de ver en qué situación están y eso, digamos, llevarlo a un comité de inversiones, ¿no? Digamos allí, como digo, todavía la brecha, hay una brecha en relación a las buenas prácticas internacionales, pero claro, digamos, tenemos del lado de los inversionistas la facilidad de poder participar de los comités de vigilancia, de estar un poquito más cerca de qué es lo que está haciendo el gestor y por lo tanto poder compartir información, ¿no? A nivel regulatorio, la verdad, todavía no hay algo puntual en cuanto a la selección de los gestores de parte de nuestro regulador. Digamos, lo dejan todavía que tenemos que implementar una gestión integral de riesgos, pero no algo puntual de cómo seleccionarlos, ¿no? Eso. Mariana, desde IFC, entiendo que es una institución que ha promovido justamente los criterios ESG siempre para las empresas con las que tienen relación, pero tratando de ver los sectores, ¿no? ¿Hay diferencias entre los sectores? Es decir, cuando ustedes conversan con los representantes, ¿notan que en cada sector, en cada empresa, hay un criterio unificado de cómo abordar o cómo implementar estas temáticas? Primero que todo, muchas gracias también al PIR por la invitación. Me voy a volver un poquito. La IFC desde hace varios años, 2011, 12, por ahí, si quiere se formalizó algo que se ha venido integrando en el sistema financiero, se ha venido referenciando a la hora de gestionar los riesgos, que son los estándares de desempeño. Es una serie de estándares con unos indicadores asociados y una gestión asociada para gestionar el impacto que una transacción, las transacciones que hace el IFC como brazo privado del Grupo Banco Mundial, entonces lo que hacía era revisar qué tanto estaban impactando de manera negativa a través de la medición o la aplicación de estos estándares de desempeño, performance standards que le dicen en inglés, y empezar a mirar cómo era la gestión y qué tanto esa transacción y ese cliente estaba impactando de manera negativa sea el medio ambiente o la sociedad, y si de ahí se podría derivar un riesgo. El ejemplo que yo siempre doy en mis varias vidas, antes de la IFC también fui reguladora, para explicar esto era, si vamos a financiar una carretera, pues la aplicación de los estándares de desempeño en ausencia, por ejemplo, de normativas o regulación local, lo que hacer era asegurar que no estuviéramos talando el Amazonas, ¿no? Un activo de ese nivel, o que no estuviéramos desplazando comunidades, independientemente, digamos, de la regulación. En muchas cosas, en muchas jurisdicciones hay regulaciones muy fuertes al respecto, también se referencian, pero lo que buscaban estos estándares era justamente minimizar la probabilidad de que nuestro cliente y esa transacción estuviera asociada a una violación, digamos, de esos estándares, digamos, mínimos de desempeño socioambiental y que no se implicara un riesgo en la transacción, ¿no? Sin embargo, a medida que ha avanzado el tiempo, pues la discusión ha ido creciendo muchísimo más y se empieza a hablar, y para responder tu pregunta, de la materialidad. O sea, ¿cuáles son esa gestión particular o mucho más enfocada que cada industria debe hacer? Entonces, ahí se empieza de alguna manera, y yo digo ahí se empieza, o sea, la experiencia, los años de trabajo, algo de intuición, algo de sentido común empieza a entrar si se quiere, y se materializan. Hay muchos estándares que SASB particularmente hace un ejercicio adicional, digamos, de identificar esos indicadores, pero se empiezan a hacer unos análisis adicionales por sector, y en efecto nosotros como IFC a la hora de hacer transacciones sí debemos aplicar, si se quiere, ese conocimiento, digamos, teniendo en cuenta el propósito, digamos, del Grupo Banco Mundial, aplicar ese conocimiento para hacer las preguntas que se deben hacer a nuestros clientes en las diferentes industrias. Claramente,
a medida que este tema se ha ido sofisticando, las preguntas son cada vez más focalizadas para cada sector. Entonces, para darte un ejemplo, es muy diferente la pregunta que uno le puede hacer justamente a un cliente que esté en el sector de infraestructura, a un cliente que esté en el sector de la agroindustria, ¿no? Empieza uno a tener ahí diferentes enfoques justamente para asegurar la gestión de ese impacto, o que se estén gestionando ese posible impacto negativo que pueden tener hacia afuera. Entonces, para responderte la pregunta, sí empezamos, digamos, en los procesos de relacionamiento con nuestros clientes a tener diferentes conversaciones asociadas a los temas socioambientales que son más materiales o relevantes, o sobre las cuales tienen más impactos o dependencias para poder tomar decisiones. Ya para finalizarte, es importante, digamos, para los que no saben, el IFC no es solamente hace inversión. Creo que el gran poder que tiene la IFC es el brazo también de asesoría. Para nosotros poder llevar a cabo esa misionalidad que tenemos, digamos, y al ser parte del Grupo Banco Mundial buscamos justamente que el sector privado también apoye el desarrollo sostenible. Ahí nosotros, a través de los ejercicios de asesoría, pues venimos acompañando también esta transformación que tiene, digamos, la gestión de estos riesgos, y en particular lo que hablaba antes Marius alrededor del cambio climático. Esa nueva discusión, ese nuevo, si se quiere, yo le digo cambio de paradigma que se hizo a la hora de gestionar los riesgos, donde no solamente estás gestionando el riesgo de una transacción durante la vida útil, digamos, del activo que estés financiando, sino que también tienes que usar información prospectiva y mirar cómo a futuro el cambio climático puede afectar la vida útil o el valor de ese activo al que estás financiando. Pues es algo que venimos haciendo en los últimos años. Entonces venimos trabajando mucho también de los clientes, de la mano de los clientes, para ayudarles en estrategias de decarbonización, en gestionar los riesgos climáticos, en tener herramientas que puedan utilizar esa información prospectiva para poder transformarse y estar en línea con las expectativas de los mercados internacionales. No, y acá, digamos, la visión de José Luis también entiendo, nos va a ayudar en esa línea de entender las diferencias entre empresas, ¿no? Desde PwC, desde el lado de la consultoría, de tratar justamente con muchísimos clientes muy interesados en implementar o en desarrollar, evolucionar incluso en los criterios ESG. ¿Qué está cambiando? ¿Qué ha cambiado? ¿Hacia dónde está evolucionando esto? ¿Y cuál es la perspectiva incluso de los clientes sobre la implementación de estos criterios? Bueno, antes que nada agradecerle al PIR por el espacio y por la invitación. A ver, un poco con lo que decía Marius, ¿no? Digamos que los temas de ESG están perdiendo credibilidad porque han perdido un poco de foco, ¿no? Hay muchas compañías, diría yo, preocupadas en comunicar muchísimas cosas por diferentes exigencias, pero no realmente preocupadas en cuál es realmente su impacto más significativo, digamos, en el ecosistema. Tú puedes ver un reporte de sostenibilidad de una compañía donde incorporan ODS, que de hecho los ODS son más objetivos, orientados a lo que la nación o el país puede hacer. Pero claro, las empresas lo toman como parte de esa conexión directa con el impacto positivo en el ecosistema. Pero a veces miras y dices, oye, ¿cómo una compañía tiene 12 ODS priorizados de 17? Ahí te das cuenta que hay un sentido, no diría si es contradictorio, pero el esfuerzo debería ser demasiado, ¿no? Yo diría que cada compañía seguramente contribuye significativamente en 3 o 4 ODS principalmente, ¿no? Sin decir de que no tengan algún aporte en alguna ODS en particular. Entonces, claro, hay mucho de este tema de publicidad ambiental, greenwashing, que hace que las compañías o que se haya perdido un poco de credibilidad en este concepto, ¿no? Yo creo que las compañías el día de hoy están mirando otros mercados y están viendo que las preocupaciones que están teniendo, ¿no? Los riesgos o las preocupaciones que se están teniendo son riesgos y preocupaciones que evolutivamente, si bien pueden ir cambiando, el día de hoy el Foro Económico Mundial habla de la preocupación sobre lo que es desinformación o falta de información como un riesgo principal, pero si miran los últimos 5 años, las preocupaciones siguen siendo las mismas, es la inacción climática o la afectación, y en algún momento lo comentaron, ¿no? Claro, todo un foco ambiental, pero no puedes desprender la parte social, ¿no? Porque es causa y efecto. Y yo creo que las compañías están comenzando a mirar y focalizar mejor sus esfuerzos, porque ya se dieron cuenta de que no van a poder con esa cantidad de información que tendrían que estar reportando, ¿no? Entonces hay muchas compañías que ya comienzan a trabajar en términos de, alguna vez escuché, ¿no? Estrategia de sostenibilidad. Creo que no hay un tema como tal, estrategia de sostenibilidad. Creo que la estrategia de una compañía es una sola. Más bien están comenzando a incorporar parámetros, ¿no? Ambientales, sociales dentro de su estrategia,
O sea, darle un valor distinto al proceso de estrategia y están comenzando a focalizar mejor los esfuerzos sobre impacto al ecosistema, impacto, digamos, en las preocupaciones que tiene el ecosistema o los grupos de interés, digamos. Solo una pequeña pausa, un comunicado parroquial. Les pido por favor a todos los invitados que se conecten al wifi del hotel, porque nos estamos quedando sin señal aquí en el auditorio y no vamos a poder recibir sus preguntas para el panel, así que por favor háganlo los que puedan hacerlo. Continuamos con Sebastián. Y Sebastián, a ver, es imposible no mirar lo que viene ocurriendo en el mundo y sobre todo las regulaciones en la Unión Europea, ¿no? donde se viene avanzando justamente con mucha fuerza en estos criterios, ya regulaciones de las propias entidades. ¿Esto nos puede afectar, digamos, en las operaciones a nivel local? ¿Qué deberían tener en cuenta las empresas del sector financiero peruano, sobre todo en cuanto a esas regulaciones europeas y su impacto ya a nivel local? Hola Omar, gracias por la pregunta, gracias al PIR por la invitación. Déjame partir la respuesta. ¿Cuáles son las regulaciones que ya están activas, que ya están afectando al mercado peruano? La ley de cadena de suministro alemana. A partir de 2024 sí. Ya entra en vigencia para toda empresa que opere en Alemania con más de 1.000 trabajadores. A partir de enero del 2025 se activa la CSDD en toda Europa, afecta a toda empresa que trabaje en Europa con más de 1.000 trabajadores, más de 450 millones de euros de ventas. Estamos hablando de 7.000 empresas más o menos. También tenemos regulación noruega, también tenemos regulación francesa, ya activas. ¿Qué te piden esas regulaciones? En general te dicen, toda empresa que opere en nuestro mercado, su proveedor directo tiene que reportar sobre sus proveedores 3 cosas. Que no degraden el medio ambiente, que cumplan con derechos humanos y que sean empresas o su actividad económica sea realizada de manera ética. No han dicho ESG, pero te están hablando de un tema ambiental, te están hablando de un tema social y te están hablando de un tema de gobernanza. Abandona el ESG, no vas a abandonar sostenibilidad. ¿Qué está sucediendo? Ya estamos afectos. ¿Por qué? Porque las multas están llegando hasta el 2% de la venta de la empresa que está operando en Europa. Entonces, la empresa europea que está contratando proveedores en el mercado peruano, que son exportadores, materia prima, minerales, pesca, agricultura, whatever, está obligado a reportarle a esta empresa. Si esta empresa es auditada y no tiene la información de la empresa peruana, va a ser multada. Entonces, siguiendo con la respuesta, ¿cómo está afectando esto a las empresas peruanas? Las empresas peruanas tienen que empezar a hacer lo que Mari dijo que todavía estábamos lejos en Sudamérica, que era la parte 3, revisar la cadena de suministro. ¿Qué más? Si no lo estás haciendo, si no lo puedes reportar hoy día, ¿qué es lo que tiene que ver la empresa financiera? Esta empresa local puede quedar fuera de la cadena de abastecimiento de Europa por no cumplir con esto, por no tener forma de demostrarlo. Lo importante de sostenibilidad no es solamente hacerlo, sino también poder demostrarlo para no caer justamente en greenwashing. Y si esto sucede, estamos hablando de empresas muy importantes en el Perú que pueden perder a su cliente más importante que representa el 80% de su ingreso. Cualquier empresa que pierde el 80% de su ingreso, desapareció. ¿No? Entonces, al momento de que se va a invertir, se va a dar créditos, etcétera, etcétera, bueno, ¿estás cumpliendo con esto, que es una obligación de tu principal cliente, sí o no? Porque si no, ahí quedaste, ¿no? Creo que nada más concreto que eso en realidad. Daniel, a ver, llevándolo por el lado de las AFP, ¿no? que han tenido años bien complicados. Ya estábamos hablando del 7º retiro de fondos de pensiones aprobado en el Congreso de la República. Bueno, ya se aprobó la reforma. Y claro, vemos un panorama agitado a nivel local y que afecta concretamente a determinados sectores. Entonces uno diría, en medio de ese panorama intenso, constante en nuestro país, con, digamos, todos estos criterios y esta conversación de ESG, de responsabilidad, de implementar justamente estas políticas, ¿cobra fuerza o se debilita más bien la discusión?
Bueno, a ver, es cierto que estos últimos años han sido bien desafiantes porque hemos vivido una constante serie de retiros. Sin embargo, considero de que para nosotros todo lo que es los temas ESG no son una tendencia del momento, sino es algo más estructural, es una necesidad que tenemos hoy día que tiene que ser integrada en nuestro proceso de inversión, ¿no? Que es un poco lo que tú comentabas al inicio de este panel, ¿no? Entonces, en ese sentido, la respuesta, digamos, firme es que no, o sea, no vemos que ni ha acelerado ni ha disminuido la relevancia de estos temas en nuestro día a día. Hoy día tenemos la misma agenda, no hemos bajado la velocidad en ese sentido, dada la relevancia que consideramos, ¿no? Consideramos que hoy en día el análisis de factores ESG en el proceso de inversión es fundamental a la hora de tomar decisiones y por ese motivo seguimos dándole la misma relevancia, ¿no? Hoy ya tenemos un equipo especializado, enfocado solamente o la mayor parte del tiempo en esta elaboración, creación de frameworks, en el establecimiento, creación de políticas. Entonces es un tema que vemos que es paralelo y es transversal del proceso y que de cierta manera no tiene nada que ver con lo que ha venido pasando con los retiros, ¿no? Perfecto, Juan Luis. A ver, o en tu rol de inversionista justamente de una compañía de seguros, ¿cómo hacemos para incorporar la información, que es básica, la información en el análisis justamente de inversión? Y otra pregunta clave también ahí en ese análisis de la información, ¿hay criterios que para un inversionista o hay ejes para un inversionista, alguna de las letras que sea más relevante que la otra al momento de invertir? Esa es la más difícil, ¿no? A ver, sobre lo primero, digamos, cómo incorporamos este análisis dentro del proceso de inversiones, es algo que primero hay un convencimiento pleno, ¿no? En Protecta, a nivel del directorio, del comité de inversiones, hay un convencimiento pleno de la importancia de hacer un filtro dentro del proceso de evaluación para verificar, digamos, cuál es el estatus de nuestra contraparte en cuanto a su adecuación a los principios ESG, ¿no? Creemos que eso no solo nos va a dar o nos va a evitar, digamos, enfrentar potenciales crisis, pérdidas, ¿no? por habernos involucrado en algún sector que no contempló estos principios, sino que además nos va a permitir contar con inversiones saludables, sostenibles, con buenos fundamentos en el largo plazo y con un adecuado retorno, ¿no? Que es el rol que nos corresponde. Entonces, nosotros ya hemos incorporado una serie de prácticas, de buenas prácticas, digamos, con este objetivo, y lo que estamos, digamos, como una meta de corto plazo es ir pasándolas formalmente a nuestros manuales y políticas, lo cual, digamos, lo estamos haciendo paulatinamente y deberíamos culminarlo, como digo, en el corto plazo para que esto ya sea, digamos, no solo una buena práctica, sino que algo formal al interior de la compañía, ¿no? Sobre, digamos, los procesos que involucra esto, por un lado, digamos, hay ya requisitos mínimos que tienen que cumplir nuestras contrapartes, y eso tiene que ver con sectores que están vetados, ¿no? Con ciertos niveles mínimos o estándares en cada uno de estos tres principios que tienen que estar sí o sí, ¿no? Luego tiene que ver con cuestionarios que digamos, trasladamos a la contraparte para evaluar el estatus de cada uno de ellos, poder hacer retroalimentación, digamos, si es que hay cosas que nos preocupan y que pedimos que se les haga un seguimiento o una corrección, ¿no? El tercer aspecto, que quizá es uno de los más difíciles, ¿no? Porque ahí hay que prever todas las situaciones que vamos a encontrar en el futuro, tiene que ver con un poco la métrica de esto, ¿no? Porque aterrizar este procedimiento en algo puntual y en algo medible y en algo que puedas comparar año a año, porque al final los portafolios son dinámicos, ¿no? Cambia la situación de los sectores, de las industrias, de las contrapartes, y ahí es donde, digamos, más cerebro hay que meter, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Las compañías de seguros hacemos de modo intensivo inversiones inmobiliarias, entonces podemos estar pensando en invertir en un centro comercial y tiene que ver con evaluar cada uno de los
inquilinos que van a formar parte de esa inversión, y entonces allí hay que definir claramente cuantías, ¿no? Porque puede haber inclusive un inquilino que alquila una isla que es de 1 metro cuadrado y que lo que hace como giro de negocio son apuestas deportivas. Entonces hay que medir cuánto es la relevancia, digamos, de esos sectores y cómo, digamos, los aterrizamos en métricas, ¿no? Que es quizá donde más tiempo nos ha llevado, digamos, para ir definiendo cuál es esa métrica, ¿no? Y finalmente, todo el tema de reporting, claramente hay que incorporarlo en el proceso para nuevamente trasladarle todo esto a nuestros clientes, al supervisor, a los stakeholders en general, ¿no? Ahora, sobre cuál de las 3 letras es la más importante, evidentemente, bueno, voy a decir la clásica, todas son importantes, ¿no? Claramente, si hay una empresa que no sigue, ¿no? O que tiene alguna mala práctica en alguno de estos principios, a la larga pues va a verse, digamos, perjudicada en su negocio y con lo cual potencialmente pues puede incurrir en incumplimientos, ¿no? en la operación de inversión que se ha hecho con ella. Dicho esto, creo yo que, digamos, por la coyuntura en general mundial, la letra E claramente es un poco la que más importancia y relevancia quizá tienen los medios por todo el tema de cambio climático. Claramente una empresa que no es, digamos, que no es ecoamigable o que atenta contra el medio ambiente va a tener inconvenientes y claramente va a tener las puertas cerradas de financiamiento en el mercado de capitales. Ninguna inversión institucional va a financiar a una empresa que atente contra el medio ambiente, ¿no? En ese sentido es súper relevante. Ahora, dicho esto, creería yo que en la coyuntura que hemos tenido en los últimos años de Perú, digamos, de muchos casos de corrupción, ¿no? De malas prácticas corporativas, sí es bien relevante la letra G en nuestro caso. Ya hemos tenido, digamos, y además de modo satisfactorio, haber rechazado operaciones donde veíamos que habían empresas que tenían conflictos de interés, temas que no eran claros en cuanto a la independencia de directores y que nos llevaron a rechazar la operación y que el tiempo nos dio la razón de que fueron empresas que tuvieron inconvenientes posteriormente, ¿no? Entonces, eso es relevante y además que no solo depende de lo que diga el área de inversiones, esto pasa por el área de riesgos, por el área de compliance, lo cual le da muchísima más severidad a la decisión, ¿no? Y Mariana, justamente hablando de las letras, ¿no? ¿Cómo se va avanzando en la regulación justamente de las letras a nivel de América Latina, en principio, cuando hablábamos justamente de la Revolución Europea, pero a nivel de América Latina, y el Perú, ¿dónde está en esos avances, si es que los hay, en América Latina? Para responder tu pregunta, lo voy a dividir como por industrias reguladas y por momentos. Yo creo que la primera tendencia y la primera ola de regulación, y yo creo que dentro de un sistema financiero, los primeros que estuvieron como en el ojo y que tuvieron la presión y que supieron de alguna manera responder fueron la industria bancaria. Los bancos, a través de los principios del Ecuador, empezaron a entender que alguna responsabilidad y algún rol tenían a la hora de gestionar estos riesgos y que tenía implicaciones a la hora de la capacidad, pues de evaluar la capacidad de pago de sus clientes y que era importante hacerlo, ¿no? Me acuerdo que en su momento había una organización que se llamaba Bantrack, hace años, que no sé si te acuerdas, que de alguna manera rastreaba cuáles eran lo que ellos llamaban en inglés también dodgy deals, como transacciones muy oscuras que estaban yendo en contra del medio ambiente. Y eso es para dar un ejemplo, digamos, de la presión que hace muchos años Bantrack, yo no siento que esté activa, pero que tuvo en su momento la banca. Y en ese sentido, esa presión, ese ejercicio voluntario que empezaron a hacer los bancos, que después en Latinoamérica se dio a través de protocolos verdes, las asociaciones de bancos de manera voluntaria empezaron a suscribir protocolos verdes que buscaban, entre varias cosas, pues gestionar los riesgos, movilizar capital, comunicar, divulgar, reducir su huella operativa, operacional de la parte administrativa. Y que después en algunos países como en el Perú derivaron en normas, ¿no? en SARAs que llaman. Entonces Brasil, Perú creo que fueron los primeros en la región que tuvieron una norma de SARAs, seguido ya después de Honduras, Paraguay, y hoy por hoy vemos digamos que un aumento en ese tipo de regulaciones, siendo el primer paso para eventualmente también incluir riesgo climático, que es algo más complejo de, digamos, como dije yo, es un cambio de paradigma y de alguna manera complementa lo que un SARAs tradicional usa. Ahora adelantamos el tiempo
Y en los últimos años, yo, y más que todo con la necesidad y ese reconocimiento de la necesidad de tener información para tomar decisiones y del rol de mercado de capitales y especialmente de los inversionistas que tienen una visión de inversión de largo plazo, como pueden ser seguros o pensiones, empiezan a, digamos, a ver unas presiones ahí muy diferentes. Y en ese sentido yo veo, y en la regulación, si se quiere, ya de mercado de capitales, en los últimos 5 años veo un movimiento. El primero, claramente, divulgación, creo que ya todos lo sabemos, las normas, que si bien pues las pueden suscribir los países desde diferentes puntos de vista, por donde yo siento que empiezan a entrar ese tipo de regulaciones o por donde va a empezar la regulación o la aplicación de las normas de sostenibilidad de la ISSB, las NIF de sostenibilidad va a ser a través de la regulación de mercado de capitales, mercado de valores, que va a tocar pues a las empresas, pensaría yo que las más grandes o los emisores más grandes, y pues esa sería digamos, la primera tendencia, la primera presión que yo veo en términos regulatorios. Pero vienen dos importantes para mí que vienen detrás. La segunda es, siento yo, alrededor de las taxonomías. Desde la EFSI vemos una demanda y desde el Grupo Banco Mundial una demanda importante para el desarrollo. Buscan asistencias técnicas para desarrollar taxonomías y esas taxonomías se van a implementar. En la Unión Europea lo ven mucho desde divulgación, digamos, si se quiere, corporativa, que una empresa, las empresas más importantes, más grandes, tienen sus propias clasificaciones, empiezan a reportar su CAPEX, OPEX y otros indicadores frente a la alineación de taxonomía. Sin embargo, en Latinoamérica lo que vemos es que va a ser mucho más por greenwashing, por divulgación de productos. Si tú tienes un producto con una promesa verde, cuéntame si está alineado o no a la taxonomía y si no está alineado, ¿por qué? O alínealo, ¿no? Para minimizar el riesgo de greenwashing. Y ya la última, ya empieza a ver en términos de gestión de riesgos, ¿no? Cómo se incorporan los asuntos ASG y muchos empiezan a ponerle incluido el climático o con particularidad al climático, empiezan a integrar en tus procesos de tomas de decisión. Esto puede venir desde la regulación hacia los bancos, pero veo un movimiento también importante en el mercado de capitales y para los inversionistas que empiezan a incorporar y divulgar cómo lo hacen. Y a ver, José Luis, justamente en base a esas regulaciones y sobre todo a esos riesgos y preocupaciones, ¿cómo viene la implementación de esas normativas en las empresas con las que ustedes tienen constante contacto, de esas regulaciones internacionales que ya están? Acá tenía, por ejemplo, el NIF S1, S2. ¿Cuán complejo es la implementación para las empresas locales? Sí, en realidad, a ver, desde mi punto de vista, NIF S1 y S2 debería haber sido el inicio de todo lo que se habla de sostenibilidad, ¿no? Creo que le da un orden, digamos, una lógica en la narrativa cuando las compañías tienen que evaluar todos estos temas, como le llamamos en sostenibilidad, temas materiales. Lo que te ayuda un poco la NIF S1 y S2 es, desde mi punto de vista, lo más normal cuando hablamos de sostenibilidad, lo quieres tangibilizar, ya lo dijeron anteriormente, es hablar de riesgos, ¿no? Y lo que pone sobre la mesa estos temas es cómo son que los riesgos de largo plazo los comienzas a discutir el día de hoy y cómo eso podría potencialmente afectarte en el futuro. Entonces, creo que las compañías el día de hoy, para empezar en Perú, si bien la norma es vigente, en Perú no es todavía jurisdiccionalmente aplicable, pero sí lo va a ser, por ejemplo, en Brasil, en Bolivia y en Costa Rica en el año 2026, ¿no? En Perú veremos qué pasa en los siguientes años. Yo creo que no estamos muy lejos de que sea mandatorio, pero sí cambia toda la secuencia de información, ¿no? Uno, si bien no te exigen una doble materialidad, te exigen una materialidad financiera, que es justamente lo que Mari hablaba al inicio de su presentación, ¿no? Están pasando de reportar lo que produce la compañía como información, o sea, cuánta agua consumo, cuánta agua reciclo, cuántas emisiones, cuántos gases de efecto invernadero emito, a comenzar a hablar cuál es el impacto que pueden tener estas situaciones en la empresa, ¿no? Y ese es un cambio de foco fundamental. Pero lo importante ahí es que, ¿por qué digo que es un tema de foco o ayuda a focalizar a las compañías? Porque la norma te habla de lo que es materialmente significativo para la entidad. O sea, no es importante hablar de un montón de riesgos, sino es hablar justamente cómo esto conecta con el balance patrimonial o la actividad económica de la organización, ¿no? Y es ahí, creo, donde decanta un poquito el perfilamiento de qué cosa es importante y qué cosa es no, ¿no? Vamos a pasar de hablar de compañías que reportan 1000 cosas a hablar de compañías que están hablando de cosas realmente relevantes en el ecosistema, ¿no? El día de hoy veo varias compañías interesadas, seguramente porque están mirando los mercados extranjeros, interesadas en entender qué tan compatibles son con la NIF S1 y S2.
¿no? Porque además que la NIF S1 y S2 te pide divulgar, más allá del número, todo el proceso que está detrás. ¿Qué pasa si actúas y qué pasa si no actúas sobre un riesgo en particular? ¿No? ¿Cuál es el impacto económico en la organización? Y es una norma que es interoperable, bueno, así lo denominan, con otras regulaciones que hay, como la que comentó Sebastián en la Unión Europea, por ejemplo, que es vigente el próximo año para la mayoría de las compañías. Entonces, creo que hay compañías que están cada vez más preocupadas en entender qué tan lejos están, pero creo que todavía el mensaje no ha calado tan de fondo porque obviamente el regulador local, como la SMB o la CNC, no se ha pronunciado al respecto aún, ¿no? Pero creo que van en ese camino de entender qué es lo que la norma requiere y qué tan lejos están de reportar eso. Sebastián, justo hablando de los reportes y la clave que es la información, ¿no? Como representante de CIAL, una empresa como CIAL, ¿cómo ves la calidad de información respecto justamente a estos indicadores, a estos avances, a estos reportes? Y le agrego solamente algo que está muy, digamos, muy en boga, que es cómo ves el futuro de esa data, de toda esa información con la inteligencia artificial hoy en día. Bien. A ver, varias partes de la pregunta nuevamente, ¿no? Solo una acotación para José. El próximo año es en 3 meses. O sea, entra en vigor en 3 meses. Sí. A ver, las empresas públicas, como presentó también nuevamente Mari, y en Perú, todas, el 100% están presentando reportes de sostenibilidad. Entonces, fácil ir a esa data de reporte de sostenibilidad. ¿Cuántas empresas son públicas del universo peruano? 350 de 200.000, ¿no? Entonces, dependemos mucho hoy día de las autoevaluaciones. Ahora, esas autoevaluaciones, y nosotros para esto venimos haciendo evaluaciones de sostenibilidad y hace unos años, ya hemos evaluado 74 millones de empresas a nivel mundial. Normalmente hay gaps de información porque la empresa no sabe. Y está bien que no sepa, porque no sabían que los iban a evaluar en una serie de aspectos, como, oye, ¿cuánto va a ser tu consumo de agua en los próximos 5 años? Yo no sé cuánto va a ser el recibo de luz el próximo mes en mi casa, o sea, imposible saber eso. Pero en eso sí te sirve la inteligencia artificial. Lo que te permite la inteligencia artificial es entrar a toda la información disponible y poder completar aquella información que existe, ¿no? Y poder hasta cierto punto discernir, hacer una especie de machine learning con big data. Me fui un poco al tema tecnológico, pero eso es lo que hace la inteligencia artificial. No está creando nada. Hoy día no, al menos. ¿Qué hemos visto en Perú? En las autoevaluaciones, gaps en información sobre neutralización de gas de efecto invernadero, lo que te dice una de dos cosas. O no se está haciendo, que es muy grave, ¿no? O dos, lo están haciendo, pero no está quedando registrado. En sostenibilidad es importante ese punto de que quede registrado, ¿no? Entonces, existe esa parte de la información que depende mucho de información interna. ¿Qué hay de información pública al día de hoy? Accedes a información del Ministerio de Ambiente con dificultad. Hay mucha información en cuanto a multas, sanciones, de eso sí hay bastante, sobre todo porque se hace mediático. Y hay mucha información en prensa, ¿de acuerdo? ¿Qué hace la inteligencia artificial también? Absorbe toda la información que pueda salir en medios públicos, busca estas palabras clave relacionadas a temas de sostenibilidad, ambiente, social, gobernanza, derechos humanos, corrupción, gas de efecto invernadero, etcétera, etcétera, y puede acceder a toda esa información y ver quiénes son los implicados y hacer una red. De hecho, la inteligencia artificial de Dun & Bradstreet acaba de salir al mercado hace un mes o menos, y de hecho ya recién está entrando a Perú para una de nuestras fuentes de información que nos permite recabar eso para las autoevaluaciones. Pero ahí, Omar, para que te des una idea, una empresa puede demorarse en el menor de los casos 45 días en llenar una autoevaluación, ¿ya? Que puede llegar, como lo dijo Mari, en una empresa de servicio simple estás hablando de no menos de 60, 70 preguntas en 30 criterios. Una empresa minera
que es lo que ya tiene que responder lo máximo, estás hablando de 160 preguntas que además te dice, ¿cumples con esto? Sí. Ah, dijiste que sí. Automáticamente se abre otra casilla que dice, cuelga el sustento de que esto es verdad. Ahora, tú puedes colgar el sustento y ese sustento hoy día no es auditable. Entonces vas a tener que confiar en que esa información es verdad hasta que aparezca una regulación local. Se supone que iba a aparecer una en 2025, dudo, la verdad que no creo que lleguemos a 2025, pero cuando llegues a ese tema en que aparezcan auditorías de oficio, ahí sí esa documentación va a tener que ser real, ¿no? Y como dijo José Luis, ¿no? Quizás el tema de NIFS pueda ayudar a que esto sea más fácil de dar, pero las herramientas con inteligencia artificial, lo que hace la inteligencia va a ser facilitar el trabajo del humano. No lo va a reemplazar porque te va a acceder a la información, pero luego de eso hay que entender qué es lo que se va a estar haciendo, ¿no? Muchísimas gracias, Sebastián. Vamos a pasar a algunas preguntas del público. El tiempo ya se nos agotó, pero creo que tenemos un espacio. Una pregunta para Daniel, del público. ¿Qué logros en el frente de inversión sostenible han alcanzado en AFP Integra? A ver, un logro tangible que hemos alcanzado en los últimos años es que nosotros hace un par de años fuimos bien proactivos, quisimos hacer un engagement con las empresas en las que estamos invertidos, sobre todo en la bolsa local, ¿no? Entonces nosotros fuimos bien incisivos en que estas mismas empresas incorporen en las juntas generales de accionistas un punto específico de temas ESG, ¿no? Y que sean más vocales respecto a cuáles son sus planes respecto a toda esta temática, ¿no? Entonces, en esa línea comenzamos con algunas empresas que nos hicieron caso y el logro que hemos tenido el año pasado fue que hemos logrado que el 100% de las empresas en las que estamos en la Junta General de Accionistas han incorporado dentro de sus agendas temas de inversión sostenible, ¿no? Creo que eso es un logro relevante. Perfecto, Daniel. Una pregunta para José Luis Valdivieso, para ir en orden. ¿Cuál consideras que es el principal reto del sector seguros hoy en día en materia de sostenibilidad? A ver, yo creo que, digamos, sabemos que ya el regulador ha puesto en agenda ¿no? el tema de establecer una regulación transversal a todas digamos, las empresas reguladas, entre ellas las de seguros. Tanto así que ha circulado un informe recientemente en el que, digamos, espera poder ya implementar estas normas hacia el 2025-2026. Entonces, creo que un reto y la buena noticia es que ya, digamos, hemos tomado cartas en el asunto a nivel del gremio asegurador de APSEC, ¿no? A través de los comités de marketing y los comités de inversiones, para adelantarnos, digamos, a una propuesta hacia el regulador en la que exista un estándar, ¿no? uniforme para todo el proceso de inversiones de las compañías de seguros. Entonces, creo que ese reto es bien importante, ¿no? Porque, por un lado, digamos, tenemos que anticiparnos a que tiene que haber una responsabilidad uniforme y estándar en todos, y además anticiparnos a algo que es una realidad, ¿no? Que es que digamos, las inversiones que hagamos, si dejamos de pedir ese filtro, esos requisitos, pues van a terminar siendo problemas sistémicos, ¿no? a la larga. Entonces, no podemos, digamos, estar de espaldas a ello. Y claramente es un súper buen reto porque ponernos de acuerdo entre 14 y 16 compañías de seguros para un mismo estándar es arduo. Pero ya empezamos y creo que, digamos, hay ahí una luz al final del túnel, ¿no? Muchísimas gracias, José Luis. Una pregunta para Mariana. Se ha hablado de la A y la S desde la IFC. ¿Cómo se está manejando el tema de asegurarse que las empresas cuenten con un buen gobierno corporativo para que los temas A y S sean parte de la estrategia de largo plazo de las empresas? Muy buena pregunta, cercana a mi corazón además, porque es donde veo una oportunidad muy grande. Digamos, históricamente la IFC ha trabajado, viene trabajando, tiene una línea, un área dentro de la IFC que trabajaba en la G, ¿no?
que traía buenas prácticas de gobierno corporativo a nuestros clientes y llevaba, digamos, esas buenas prácticas a la acción y buscaba la transformación, digamos, de la forma en la que estaba estructurado el gobierno corporativo, las políticas, procesos, digamos, que lo soportaban, y en ese sentido llevamos años de experiencia. Sin embargo, en los últimos años, la forma en la que más hemos venido trabajando para fortalecer esa G es en algo que llaman la gobernanza de la sostenibilidad. No es solamente ahora tener buen gobierno corporativo, sino que el buen gobierno corporativo incluye la gobernanza de la sostenibilidad, como en tu estructura corporativa, cómo la alta gerencia refleja, monitorea, controla y se asegura que se estén gestionando los riesgos y oportunidades derivados de la A y la S, como bien mencionas. Y ese es el esfuerzo que llevamos haciendo. ¿Qué nos ha tocado hacer o por dónde tuvimos que empezar? Temas de capacitación. Yo creo que uno de los grandes enemigos, digo yo, opinión no de la IFC, pero mía, de los grandes enemigos de estos temas y de que la Junta Directiva y la alta gerencia lo vea como un tema estratégico y central a su negocio y a la competitividad y a la visión de largo plazo del negocio, a la competitividad de largo plazo, es justamente el altruismo que viene históricamente asociado, y ese lado ético que tiene que ver la lucha del cambio climático, la lucha de la desigualdad, digamos, esa connotación que se le da y ese legado histórico que viene en la gestión desde la filantropía, responsabilidad corporativa, puede llegar a ser el principal enemigo. Entonces, el esfuerzo que venimos haciendo desde la IFC es capacitar a la Junta, capacitar a miembros de juntas directivas, capacitar a la alta gerencia de clientes actuales potenciales en entender esto, porque tiene que ver con el negocio y cuáles son esos principales roles y responsabilidades en el marco de lo que ya saben que deben hacer estas personas, pues cómo entran estos temas, cómo entra una discusión de taxonomía, porque es importante el cambio climático y cuál es este backlash de la ASG. Todos estos temas creo que se vuelven importantes y centrales, y es lo que hemos venido trabajando en los últimos años. Muchísimas gracias, Mariana. Una pregunta para José Luis Velázquez es lo siguiente. ¿Creen que las áreas de sostenibilidad van a ser integradas al área de finanzas cuando Perú adopte las NIF S1 y S2? ¿Tendremos un mayor avance si un ente regulador como el MINAM, el Ministerio del Ambiente o la SBS revisaran los KPIs, pero aún no se decide a jugar el partido? ¿Qué hacer para que la SBS cumpla su deber? ¿Cuántas preguntas en una? Que el área de sostenibilidad se integre al área financiera, yo lo veo poco probable, ¿no? Yo creo a ver, siempre lo digo, ¿no? Los temas de sostenibilidad del día de hoy han pasado de ser un tema de un área específica a ser un tema casi cultural en la organización. O sea, es transversal, es como la innovación. Antes la innovación la hablaban un pequeño grupo, y ahora, si toda la organización no habla de innovación, es una organización que está, digamos, en islas, ¿no? Entonces, cada una tiene que cumplir un rol, cada una tiene una responsabilidad. Yo creo que el área de finanzas tiene un rol fundamental en cómo integrar o cómo darle conexión, que es lo que las normas buscan también, entre lo que es la información no financiera con la información financiera, ¿no? Mañana más tarde, cuando las regulaciones se implementen, las regulaciones de reporte, digo, en Perú, y este es, digamos, para todos los que trabajan en sostenibilidad, el día que emitan los estados financieros, ese dictamen famoso en febrero para las empresas públicas o en marzo, ese día también tendrán que emitir su reporte de sostenibilidad seguramente, ¿no? Y eso es un gran reto, porque como decía Sebastián en algún momento, hay mucha información que no tiene todavía un resguardo o no tiene una integración, ¿no? Sobre todo como es información desprendida, dispersa en toda la organización, ¿no? Luego, desde lo que son los reguladores, y esto lo hablo por experiencia propia porque lo hemos conversado en algún momento, creo que hay predisposición, pero creo que hay una sensación de que lo que se le pide el día de hoy a las compañías es bastante ya, ¿no? El día de hoy. No quieren abrumar con más información o más requerimiento de información, ¿no? El día de hoy se exige algunos indicadores de sostenibilidad para las empresas públicas. Si el día de hoy la SMB o la SBS exige hacer o entrar en nuevas divulgaciones o divulgaciones más extensas, seguramente que las compañías podrían entrar, digamos, en un loop, porque no están preparadas para eso. Hay tres cosas importantes en lo que es un reporte que las compañías el día de hoy no están haciendo y que son el gran gap cuando hablamos con ellos, que es doble materialidad, cuantificación de riesgos
y integración de sistemas de información, ¿no? Sistemas de gestión de riesgos. Prácticamente por esas 3 variables, la compatibilidad con lo que exigen el día de hoy, lo que van a exigir los nuevos reguladores es casi 15 o 20% en la mayoría de organizaciones. Entonces, si tendría que dar un consejo por dónde empezar, tendrían que empezar por ahí primero, ¿no? Es como que los puntos de camerín, por decirlo de alguna manera. Perfecto, muchísimas gracias, José Luis. Sebastián, la última pregunta del público, porque ya no nos da el tiempo. De verdad hay varias, muchos más y muy interesantes, pero Sebastián, la SBS acaba de aprobar su hoja de ruta para incorporar ciertos temas de sostenibilidad. ¿Esto va a hacer que las empresas presten más atención al tema ASG? Bien, por la SBS, vamos a decir sí y no. ¿Ya? ¿Qué hizo Chile? Voy a hacernos el comparativo con nuestro vecino cercano. Chile tiene algo llamado la Superintendencia de Compañías, ¿de acuerdo? Es la Superintendencia de Compañías la que regula toda compañía en el mercado. Y en Chile, toda empresa pública está obligada a presentar reportes de sostenibilidad, y ahora por normativa de Chile. La SBS va a ayudar en este tema. Sí, eventualmente esto va a ayudar. ¿Va a ser suficiente? No lo sé, porque quiero hacer el símil con la UIF y con lo que ya está haciendo la SBS en carácter, y voy a entrar en solamente la G de ASG, ¿no? La UIF te pone una serie de empresas que están obligadas a lo que se conoce como cumplimiento. No entra todo minería, solamente minería de oro. No entran todas las empresas que cotizan en bolsa. No entran las empresas más grandes necesariamente por facturación, ¿no? Son chispazos por aquí y por allá. Y no es la UIF ni la SBS la obligada a hacer las auditorías que ni siquiera son de oficio. Es la Superintendencia de Mercado de Valores. Entonces, si tú tienes un SBS, que supone que es banca, seguros y AFPs, entonces estás regulando el sector financiero. Por el sector financiero sí, obviamente va a ayudar porque te va a permitir tener una hoja de ruta en la cual ya no existe discrepancia de criterios, ¿no? Porque digamos, te lo ponen en blanco y negro, pero luego tienes muchas entidades partidas. Para que sostenibilidad funcione, no pueden ser solamente las grandes empresas o las empresas financieras. El barco es el barco de todos, ¿no? O sea, no se hunde un pedazo del barco, o se hunde todo el barco, o sea, vamos a ponerlo en un contexto más real, ¿no? 91 incendios en 22 regiones, 24 regiones. 22. 22. En el año. ¿No? Entonces estamos diciendo, podemos decir se está quemando prácticamente el Perú, ¿sí o no? ¿No? Y bueno, si de 38 a 38 siguen activos, pues la cosa sigue mal. Entonces, para que sostenibilidad funcione no solamente debe ser empresarial, ¿de acuerdo? Tiene que haber un carácter de la sociedad civil, que justamente lo habían mencionado nuevamente Mari, sobre sus hijos que buscan, oye, quiero un producto que sea sostenible, ¿no? Que utilice el plástico de los océanos, que nos haga un bien hacia el futuro. Tienes la sociedad civil que pone ese granito de arena. Pero la degradación del Estado tampoco ayuda si es que tú tienes leyes antiforestales y leyes que van en contra de la sostenibilidad. Entonces, lo que puede hacer la SBS sin que todo el resto se engrane no va a ser suficiente. Muchísimas gracias, Sebastián. Muchísimas gracias, francamente, a Daniel, a Juan Luis, a Mariana, a José Luis, nuevamente a Sebastián por todo este análisis y este panel. Y muchas gracias al PIR también por la invitación y a todos ustedes por la atención. Gracias. Muchísimas gracias. No se vayan para que tomen una foto del panel, por favor.